Hola, buenos días. Soy Cristina Sancho, directora de Asuntos Corporativos de Wolters Kluwer y presidenta de la Fundación Wolters Kluwer. Os damos la bienvenida a este seminario, a este encuentro profesional, que es el último del curso 2019-2020, de los que organizamos desde hace ya 7 años con ESADE Law School. Os agradezco que nos acompañéis esta mañana porque en la segunda sesión en la era COVID, que es la segunda también que organizamos en modo remoto, dado que estos encuentros siempre se han realizado presencialmente en la sede de SADE en Madrid, pero las circunstancias obligan. Este curso, los encuentros profesionales, por poneros en contexto a los que no nos conozcáis, que siempre giran en torno a temas controvertidos o relacionados con asuntos novedosos del sector jurídico y de la justicia, han tratado temas tan dispares como la diversidad en el sector jurídico, en los despachos y asesorías jurídicas. Se ha hablado también de gestión del talento y de captación del talento innovador en los despachos. El último seminario hablamos de financiación de litigios, que nos pareció un tema interesante ahora que viene pues, una avalancha grande de litigios en los tribunales. Se prevé una sobrecarga brutal en la Administración de Justicia y también una falta de liquidez importante en las empresas, y por tanto pensamos que la financiación de litigios, que es una herramienta novedosa en nuestro contexto, en nuestro entorno, pues era un buen tema y la verdad es que tuvo muchísimo tirón. Hoy, como sabéis, vamos a hablar de cómo se ha gestionado este trabajo en remoto y cómo se afronta el futuro con la tecnología a disposición de los operadores jurídicos, tanto en el mundo de la justicia como en el de la empresa, a través de sus servicios jurídicos y en los despachos de abogados, para lo cual contamos con 4 ponentes de excepción que a continuación nos presentará Eugenia Navarro. Yo no quiero dejar de mencionar a las personas que hacen posible, y lo hago siempre porque me parece importante destacar el trabajo de quienes hacen posible que estemos hoy aquí, las personas que trabajan en el backstage, que son los equipos de marketing y comunicación de SADE y de Wolters Kluwer. Simplemente también a efectos prácticos deciros que la sesión durará 1 hora, la siguiente media hora después de las intervenciones de los ponentes en la mesa redonda tendremos un turno de preguntas que durará 30 minutos, donde podéis consultar los temas de los que tengáis dudas o queráis aclaración. Las preguntas las podéis hacer a través del chat que hay a la derecha de vuestras pantallas y una persona que está moderando nos asignará las preguntas. También deciros a los que sois aficionados a las redes sociales que los hashtags que utilizamos en Twitter, en LinkedIn, donde queráis compartir este contenido, son ESADELO, hashtag ESADELO y hashtag Fundación WK. Doy paso ya a Eugenia Navarro, que es la moderadora de esta mesa, como de todas las anteriores. Eugenia es experta en marketing y estrategia del sector jurídico, aunque ella es ingeniera industrial de carrera, pero bueno, lleva muchísimos años trabajando en el sector, lo conoce a fondo y además tiene una consultora que se dedica precisamente a asesorar a empresas, que se llama Tama Projects. Se dedica a asesorar a empresas en el ámbito de la estrategia y del marketing, a empresas, perdón, y a despachos de abogados fundamentalmente. Muchas gracias, Eugenia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Cristina. Un placer estar con vosotros esta mañana de miércoles. No quiero dejar de agradecer a la Fundación Wolters Kluwer el soporte y la ayuda que nos hace para impulsar estas sesiones de debate, que creo que ofrecen un foro para la difusión y también para la generación de opinión de temas relevantes en cuanto a temas de gestión y de actualidad, más allá de los temas legales técnicos. Creo que es un foro que comparte la evolución de la profesión, especialmente en el ámbito de la gestión. Así que muchas gracias y muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Doy paso a la mesa de hoy. La verdad es que es una mesa de excepción. Tenemos mucha suerte de los ponentes de lujo que tenemos hoy y que puedan compartir su tiempo con nosotros y su conocimiento para hablar de un tema de futuro, ¿no? Me gustaría dejar claro que hoy lo que vamos a hacer es hablar del impacto del COVID, pero desde otra perspectiva. ¿Qué va a pasar? Desde una perspectiva que hemos querido llamar 360,
que va a impactar realmente tanto en las empresas como en la justicia o en los despachos de abogados. Y para ello contamos con ponentes de lujo que voy a pasar a presentar. Contamos con Jesús Gullón, que es magistrado del Tribunal Supremo desde 1999 y presidente de la Sala Cuarta desde el 2012. Es miembro de la carrera fiscal desde junio de 1976. En marzo de 1979 accedió al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo. En 1990 fue nombrado letrado del Consejo General del Poder Judicial, donde desempeñó la jefatura del Servicio de Estudios e Informes. En junio del 92, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial le nombró secretario general del órgano de gobierno de los jueces, cargo que desempeñó durante casi 8 años hasta que en mayo de 1999 fue elegido magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de la que es presidente desde noviembre del 2012. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, Eugenia. Bueno, muchas gracias a Wolters Kluwer, la Fundación, por esta invitación, por esta oportunidad de llevar a cabo este diálogo que espero que sea de alguna utilidad, de algún provecho para todos quienes nos escuchan y, por lo menos para mí, relativamente novedoso, aunque como ya tendremos ocasión de comentar dentro de algún momento, esta situación de pandemia nos ha situado a todos de alguna manera en posiciones tecnológicas que no teníamos antes. Todos hemos aprendido, yo creo, durante estos días muchas cosas y espero que podamos seguir aprendiéndolas y tomando aquellas que realmente sean útiles y buenas para nuestra profesión y para la sociedad a la que servimos. Muchas gracias, Jesús. Contamos también con Lola Conde. Lola es actualmente Legal COO del Grupo Santander, una función que cada vez va a ser más relevante dentro de las empresas y de las asesorías jurídicas. Hablaremos más tarde de esta función. Reporta al vicesecretario del Consejo y director de la asesoría jurídica del Banco Santander. Con carácter previo, fue abogado del Grupo Santander durante más de 19 años y ha desarrollado su carrera como jurista en ámbitos tan diversos como el e-business, banca retail, recursos humanos, compras, costes, comunicación, gobierno corporativo, tanto a nivel internacional como nacional, gestionando equipos directa e indirectamente en proyectos relevantes y de gran impacto. Es licenciada en Derecho Español y Comunitario por la Universidad CEU de Madrid, con premio extraordinario, y ha cursado estudios de posgrado en el Instituto de Empresa, en Deusto, y compagina su actividad profesional con actividades relacionadas con su pasión por la docencia y por las personas. Como Santander Legal COO tiene encomendada, que creo que esto es interesante, por la alta dirección de la asesoría jurídica, una función innovadora dentro de los servicios jurídicos internos de las multinacionales en general y del grupo en particular, y nace inspirada en la nueva estrategia y cultura corporativa. Su misión consiste en definir y desarrollar dentro de la asesoría jurídica bajo la tutela de la alta dirección y como apoyo directo a la misma una función no técnico-jurídica, sino de gestión, lo cual resulta extremadamente interesante para los tiempos que vienen. En relaciones con terceros, internos, externos, clientes, proveedores, en el establecimiento, implantación y supervisión de las políticas aplicables a la función corporativa global, a la mejora de la eficiencia y la eficacia de la misma, acciones de comunicación, gestión y difusión del conocimiento con foco en el desarrollo y motivación del personal y profesional de las personas del equipo. Buenos días, Lola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, muy agradecida tanto a la Fundación Wolters Kluwer como a esa de Law School y a ti personalmente, Eugenia, y sobre todo muy agradecida al resto del plantel que tenemos hoy en esta mesa por acogerme y considerarme uno más. Espero aprender muchísimo, ya hablaremos del aprendizaje y de la actitud de aprendizaje continuo que es un poco el foco de nuestra actividad y de la actitud que planteamos hacia el futuro. Gracias. Gracias, Lola. Y contamos también con Francisco Uría. Francisco es abogado del Estado excedente, es doctor en Derecho
Ha sido abogado del Estado en Cataluña, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en la Secretaría de Estado de Economía. Ha sido secretario general técnico de los Ministerios de Fomento y Hacienda y subsecretario de Hacienda. En 2004 dejó la administración y se incorporó a la Asociación Española de Banca, donde fue vicesecretario general y responsable de la asesoría jurídica. Y en el 2010 se incorporó a KPMG, donde es socio principal de KPMG Abogados y socio responsable del sector financiero en EMEA y también en España. Muy buenos días también, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola, Eugenia. Buenos días. Bueno, al revés, el encantado soy yo por formar parte de este panel con compañeros y personalidades tan ilustres. Y mis primeras palabras son primero de saludo a todos los participantes, agradeciéndoles que se hayan dado este pequeño madrugón por nosotros. Y en segundo término, de gratitud también a ESADE Law School y a la Fundación Wolters Kluwer por su amable invitación que personalizó tanto en Cristina como en ti, Eugenia, ¿no? Y creo que tienes mucha razón. Yo creo que lo interesante de esto es hablar del futuro, ¿no? Y dejar un poco el pasado que hemos vivido atrás, sobre todo porque ya lo introduzco. Tengo la sensación de que parte de las cosas que hemos vivido y a las que, por ejemplo, llamamos teletrabajo, en realidad son confinamiento. Y yo creo que en ese sentido no podemos juzgar el teletrabajo por lo que hemos vivido en los 3 meses pasados, ¿no? Yo creo que si algo tiene el teletrabajo, y nosotros la verdad es que en KPMG Abogados estábamos ya muy empeñados en un programa de teletrabajo bastante avanzado, es flexibilidad, es libertad, es conciliación, y yo creo que eso no tiene nada que ver con la experiencia que acabamos de vivir, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y en ese sentido, si hay regulación en este ámbito, creo que es muy importante hablar de teletrabajo de verdad, no de la experiencia que hemos tenido, que ha sido tremendamente singular y excepcional y limitativa, ¿no? Y yo creo que está en las antípodas del flexiworking, que significa el teletrabajo, ¿no? Muchas gracias. Y por último, aunque no menos importante, tenemos a Cristina Calvo. Cristina es socia del Departamento de Derecho Inmobiliario de Ashurs, España, y directora de Europa Continental. Fue la primera mujer elegida por sus socios, ojito con esto, miembro del Consejo Global de Ashurs en 2011 y estuvo 5 años como consejera. Antes de incorporarse al despacho, fue asociada senior en Baker & McKenzie en Barcelona. Cuenta con una amplísima experiencia asesorando a clientes españoles e internacionales en todo tipo de operaciones inmobiliarias, incluyendo ventas, adquisiciones, construcción, estructuración de fondos, joint ventures, financiación inmobiliaria, reestructuraciones de inversiones. Bueno, como veis, es una auténtica experta en el sector inmobiliario. Y además se especializa tanto en derecho inmobiliario como de la construcción y cuenta con una destacada experiencia en derecho mercantil y M&A, reestructuraciones empresariales y derecho procesal y arbitraje. Sus clientes consisten fundamentalmente en instituciones financieras y fondos, así como promotores inmobiliarios. Ha sido nombrada abogada o recomendada o líder en España en derecho inmobiliario en diferentes directorios internacionales de prestigio como Chambers Global, Legal 500, PLC, Corporate Real Estate, Witch Lawyer. Abogada también líder en derecho inmobiliario en Chambers Guide to Legal Profession. En 2007, Cristina fue premiada como una de las mejores abogadas de la península ibérica con menos de 40 años en la primera edición de los premios Iberian Top Lawyers Under 40, organizada por Iberian Lawyer, y nombrada en el 2012 como una de las abogadas más influyentes del año por la reconocida publicación jurídica británica The Lawyer. También ha recibido el Client Choice Award a la mejor abogada en derecho inmobiliario 3 años consecutivos, 2017, 18 y 19, y es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, por el Abat Oliva, y cuenta con un máster de Gestión Medioambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas en colaboración con la Open International University. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos también en esta jornada de hoy. Gracias a todos, gracias a vosotras y a mis compañeros y lo dejo aquí para que podamos empezar.
Bueno, es que claro, el contar con estos ponentes tienen un currículum tan extenso que consume un poco de tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de futuro, hemos dicho, ¿no? Richard Susskind nos habla de que después de estas fases de evolución volveremos a un nuevo equilibrio después de la pandemia, una nueva realidad, ¿no? Y no podemos negar que, como Mark Cohen dice y como afirma, que el COVID-19 se va a convertir en un turbo acelerador para el sector legal. Es decir, cambios que ya se estaban, y de hecho el estudio que se ha presentado recientemente por Wolters Kluwer, The Future Ready Lawyer, que ha salido hace nada, ¿no? Yo creo que se presentó ayer, ya nos hablan de cambios muy alineados al periodo de post-COVID, pero desde luego es innegable que se van a acelerar, ¿no? Que esas tendencias. Pero, ¿qué opináis vosotros desde vuestras diferentes perspectivas? ¿Qué nueva realidad creéis que nos vamos a encontrar después de esta pandemia? Jesús. Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que de los panelistas que estamos aquí hoy, necesariamente nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista tienen que ser diferentes. Entre otras cosas, porque así como Francis Curie ha dicho hace un momento que en su organización tenían ya previsto un avanzado sistema de trabajo en remoto, nosotros partimos exactamente de la posición contraria. La Administración de Justicia se ha visto atropellada por el COVID y por lo tanto es muy difícil hablar de cualquier perspectiva nuestra si no hablamos un poco de lo que nos ha pasado, que es lo que ha ocurrido desde el 14 de marzo hasta ahora, ¿no? El 14 de marzo de repente nos vimos todos sumergidos en una absoluta revolución y que nos ha sometido a distintas presiones en distintos ámbitos de trabajo. En el mes de marzo teníamos llevados a cabo unos señalamientos que evidentemente no pudimos tener o realizar de manera presencial y tuvimos que inventar un sistema que no teníamos implantado. Ese es el panorama que ha existido en prácticamente toda la Administración de Justicia. Salvo, ya recordaréis que el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite llevar a cabo determinadas diligencias como declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, etcétera, a través del sistema telemático de videoconferencia. Esto se ha estado llevando a cabo en la jurisdicción penal sobre todo, pero el resto de las jurisdicciones la experiencia telemática es inexistente. Entre otras cosas porque salvo casos contados como una parte del Tribunal Supremo donde hay un sistema de videoconferencia puesto ahora en funcionamiento, existente pero que nunca se había utilizado, que se llama Cisco, una compañía que todos conocéis de este tipo de cosas. Y entonces desde el confinamiento tuvimos que reaccionar buscando un sistema de comunicarnos entre nosotros para poder continuar con la actividad judicial, cosa que no han podido hacer los juzgados de primera instancia, los juzgados de lo social sobre todo, donde la inmediación pura es absoluta y es absolutamente necesaria, ¿no? Y en esto es donde estamos situados. Si queréis luego con más detalle puedo daros una idea de cómo está la situación, por ejemplo, en un juzgado social donde, por ejemplo, tienen salas sin ventanas, sin ventilación, ¿eh? O donde han tenido que crear salas telemáticas, donde han tenido que inventar sistemas comprados. Bueno, es que esa es otra historia. Nuestra empresa, como empresa, sería una catástrofe, un desastre. Porque tenemos distintos colectivos que la forman, jueces, secretarios, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y distintas administraciones prestacionales, distintas empresas. Ministerio de Justicia y las 17 comunidades autónomas, no todas afortunadamente, sino aquellas que tienen transferidas las competencias en materia de Administración de Justicia. Muchas veces cada una de las cuales con un sistema informático completamente distinto y no siempre compatible. Aunque hablemos de videoconferencia, los sistemas de videoconferencia no son iguales en todas las comunidades autónomas, ¿eh? Territorio Ministerio de Justicia, territorio Cataluña, territorio Andalucía y territorio País Vasco. En fin, no sé, de momento, si tenemos que elaborar un futuro en sistema telemático, tenemos que buscar una serie de orientaciones que determinen, en primer lugar, que esto no es una utilidad en sí misma, la videoconferencia, sino que está en función de un proceso. Ha de estar, por tanto, integrado al proceso, ha de servir al proceso, no nosotros servir a los medios técnicos. La construcción de un sistema técnico de videoconferencia o de comunicación remota tiene que tener una serie de garantías de publicidad, confidencialidad, trazabilidad, legitimidad,
identificación de las personas, todo eso nosotros no sabemos hacerlo en una máquina. Tendrán que ser los informáticos, los técnicos, los que con nuestras perspectivas técnicas jurídicas, los que elaboren estos sistemas que, insisto, hoy por hoy no parece que existan. Lo más reciente que hay, como sepa, es que la Comunidad de Madrid, para los 540 órganos judiciales que tiene, ha adquirido 700 licencias Zoom. Sistema Zoom, bueno, no sé si funciona bien o no funciona bien, pero bueno, es lo que hay, es lo que va a haber en la Comunidad de Madrid. Veamos entonces cómo funciona en algo que está empezando todavía, porque hasta ahora, en lo que yo conozco, los juzgados sociales no se ha llevado a cabo ni un solo juicio telemático, ninguno. Muchas gracias. Pero prefiero dejar la palabra a mis restantes compañeros para tener sus perspectivas iniciales, ¿no? Está claro que la justicia ha vivido un fuerte impacto y que que cuenta con menos medios y que desde luego su futuro cuenta por inversiones en lo que es tecnología y también un cambio cultural en la transformación digital. Lola, desde la empresa, ¿qué opináis? ¿Qué nueva realidad nos vamos a encontrar? Bueno, en realidad un poco me viene a la cabeza cuando oigo a Jesús hablar de la administración de justicia, desde mi punto de vista, y creo que en general todos entendemos que la evolución requiere en muchas ocasiones de una previa revolución. Ocurre en las sociedades, en las comunidades, en la tecnología, etcétera. Creo que para nosotros esta crisis sanitaria lo que ha sido esa revolución, no tanto para el Grupo Santander en concreto, sino en general. Pero creo que la evolución requiere de una reflexión, requiere de adaptarse al caso a caso, pretender ser los más sofisticados cuando partes de un punto de partida más lejano no va a traer buenos resultados. Creo que a veces reaccionamos, luego hablaremos de lo que yo entiendo por proactividad versus reacción. Creo que consiste en prepararse y consiste en entender que esto no es la última que hemos sufrido, consiste en aprender y evolucionar cada uno, adaptándonos incluso dentro del Grupo Santander. Como sabéis, tenemos presencia en más de 10 países, una presencia importante, y el seguimiento de la crisis tiene lógicamente que adaptarse y la toma de acción tiene que adaptarse a cada una de las fases que están viviendo. En Europa nada tiene que ver el momento actual que vivimos con el que tenemos en los Estados Unidos o en México y Brasil y Latinoamérica. Por tanto, necesitamos tomar ese punto de partida, conocernos muy bien. Creo que una de las cosas que más hicimos las entidades financieras, especialmente las globales y de riesgo sistémico como nosotros, fue seguramente obligados, pero hacer un ejercicio de aprendizaje y de conocimiento a través de los planes de recovery y resolución, de cómo era nuestro grupo, de en qué momento estaba cada uno, cuáles eran nuestras líneas de negocio y cómo debíamos reaccionar ante una crisis financiera. Comités de crisis, planes de contingencia, planes de continuidad, para nosotros forman parte de nuestro día a día y es algo aprendido. Como digo, actitud de aprendizaje continuo, adaptación personalizada y evolución cada uno al ritmo que le marque. Y por último, siguiendo a Jesús, colaboración público-privada. Creo que es una de las cosas que hemos aprendido. La colaboración en general entre nosotros, la colaboración entre los que antes se llamaban competidores, siempre que el bien sea común y general, y la colaboración público-privada en ese diseño y adaptación del sistema tecnológico y de la evolución tecnológica a lo que la administración en cada una de sus diferentes perspectivas puede requerir. Muchas gracias, Lola. Cristina, sois los grandes privilegiados, las firmas, aunque hay muchas firmas que el tema de cómo han podido llevar la digitalización o el COVID ha sido difícil. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es vuestra perspectiva desde los despachos de abogados? Pues bueno, como comentas, efectivamente nosotros estamos un poco en las antípodas de la Administración de Justicia y mucho más cerca de
del Grupo Santander. Como dice Lola, la tecnología la llevamos usando años. Yo recuerdo cuando estaba en el board, en el consejo, ya teníamos reuniones telemáticas en unas salas en las que tú estás en la mitad de una mesa y en la otra mitad teníamos una pantalla por cada uno de los otros miembros del consejo que estaban en Australia, que es donde tenemos a gran parte de nuestros abogados, y era como estar en una misma mesa, y te estoy hablando de 2011. Con lo cual la tecnología estaba ahí. En cuanto a nosotros, particularmente aquí en Europa, hicimos, digamos, un upgrade el año pasado, gracias a Dios, y todo ha funcionado de maravilla. O sea que la tecnología estaba ahí y, de hecho, tenemos también, como comentaba antes Paco, programas de flexibilización y de teletrabajo, sobre todo para facilitar la conciliación. Desde hace años ya también lo que estábamos viendo es que había una cierta resistencia por parte de los abogados digamos, a utilizar esa flexibilidad que nosotros dábamos, y de hecho, pues gente como yo y otros socios, pues se nos pedía que diéramos ejemplo, ¿no? Que trabajáramos desde casa y que dijéramos alrededor a todo el mundo, oye, que esta semana trabajo desde casa. Yo, además, como vivo entre Londres y Madrid, trabajo fundamentalmente desde los aeropuertos y los aviones, con lo cual soy un ejemplo de que funciona. Pero había como una cierta reticencia de los abogados, la sensación de que se les tiene que ver, y yo creo que la pandemia, el COVID-19, ha cambiado totalmente todo eso, ¿no? A veces la mejor motivación para incorporar un cambio es no tener más remedio, y es lo que nos ha pasado. No hemos tenido más remedio que irnos a casa, no hemos tenido más remedio que teletrabajar, y hemos demostrado que funciona. Con lo cual, yo creo que va a haber un cambio que a partir de ahora mucha gente se va a atrever, yo creo que casi todos, a decir, oye, mira, pues no me voy a comer los atascos de los lunes y los viernes, lunes y viernes voy a trabajar desde casa, por ejemplo. Creo que ese cambio está aquí para quedarse, francamente. Muchas gracias, Cristina. Francisco, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que esta crisis que hemos vivido y que todavía estamos viviendo tiene bastantes singularidades, ¿no? Yo creo que lo primero es pues el daño inmenso que ha hecho en términos de vidas y de salud de las personas. Seguro que hay entre quienes nos escuchan esta mañana quien ha perdido familiares, etcétera. Entonces hay dolor. Afortunadamente en España pues estamos dejando, espero, lo peor atrás. En otros países pues están todavía pasando momentos muy difíciles, y yo creo que no tenemos que olvidar que esta crisis ha tenido esa dimensión y que es una dimensión importante, ¿no? Y en ese sentido yo creo que todas las organizaciones que yo conozco, y desde luego la nuestra, KPMG, pues lo que ha tenido desde el primer momento ha sido mucha preocupación por garantizar la seguridad y la salud, no solo de nuestros empleados y nuestros profesionales, que por supuesto también, sino también la de nuestros clientes, ¿no? Y ahora, digamos, en la vuelta a la normalidad, pues estamos tratando de, sobre todo, pues ser tremendamente cuidadosos con esas dos cosas, porque al final nosotros, como las otras firmas profesionales, no tenemos balance. Nosotros no tenemos, en nuestro activo son nuestros profesionales, ¿no? Entonces es el activo al que tenemos que cuidar, y en ese sentido, pues que estén seguros, pues es absolutamente prioritario para nosotros, ¿no? Entonces estamos ya envuelta en la normalidad. Yo ya estoy en la torre. Normalmente estaría sin corbata, pero he visto a don Jesús con ella y la verdad es que me ha parecido que debía ponérmela, pero la verdad es que poco a poco yendo a la normalidad. Y en ese sentido hay un matiz respecto de lo que se ha dicho que me parece relevante, ¿no? Y es, yo en estos días estoy usando la metáfora del túnel, ¿no? Entonces, cuando uno entra en un túnel, pues sale hacia la luz, pero lo que no puede esperar es volver al mismo sitio en el que entró. Sale a otro sitio diferente, ¿no? Entonces, lo habéis llamado la realidad, a lo mejor lo podríamos llamar simplemente realidad. Es la realidad. Y en ese sentido, la realidad a la que vamos, o en la que llevamos estando, y todavía yo creo que estamos en un momento de transición, es un punto que no será lo anterior, probablemente tampoco será lo que hemos vivido semanas atrás, y en ese sentido pues será algo en el que veremos avanzar cosas y tendencias que ya estaban, pero que, como se ha dicho muy bien, pues el COVID-19 y todo lo que hemos vivido pues ha sido un acelerador, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido a estar muy cerca de los clientes y a tratar de ayudarles. Desde luego ha sido nuestra intención como firma en todas nuestras dimensiones y de manera global, y lo he visto en todos los países con los que he tenido relación en estos meses, ha sido exactamente igual,
mucha lógica de ayudar y además esto lo digo no solo de KPMG, sino yo creo que todos los despachos pues, se han volcado en estar cerca, en todas las normas que han aparecido, pues tratar de proporcionar criterio, interpretación, se han hecho webinars todos los del mundo, yo creo que al final entre todos a los clientes los teníamos ya machacados de ofrecerles todo tipo de conferencias, etcétera, etcétera, pero yo creo que todos hemos sentido la necesidad de ayudar y de estar cerca de nuestros clientes en este momento, ¿no? Yo creo que la experiencia que hemos vivido, Cristina lo ha dicho muy bien, ha puesto a prueba la tecnología. Nosotros también hicimos un cambio tecnológico muy relevante en nuestra plataforma global y pasamos al Windows 365 y en ese sentido, pues todo lo que es la tecnología pues ha funcionado admirablemente y hemos puesto a prueba globalmente sus capacidades y yo diría que con nota, ¿no? O sea que no menciono aquí ninguna plataforma concreta, pero es verdad que nosotros pues hemos encontrado en todos los formatos pues muchísima capacidad y muchísima eficiencia para trabajar, ¿no? Pero por ir introduciendo temas, creo que la eficiencia es mucho mayor en el delivery, en lo que es el hacer el trabajo y en seguir con los proyectos que ya estaban en desarrollo, donde encontramos más limitaciones en la parte de desarrollo comercial, ¿no? Porque lógicamente ahí necesitas un contacto y sobre todo cuando se trata de presentar algo que es novedoso, que es complejo, etcétera, pues echas de menos pues el contacto personal, la posibilidad de cuando ves al cliente dudar, pues darle otro papel o enseñarle otra cifra y en ese sentido, pues creo que el teletrabajo tiene límites y yo creo que también hemos explorado no solo las capacidades, que son enormes, y también los límites, ¿no? Y yo creo que mi última reflexión como despacho es que tenemos que ir a la velocidad del cliente, ¿no? O sea, que en ese sentido nosotros estábamos en una vuelta progresiva muy conscientes del tema de seguridad y lo que percibimos en el cliente es una aceleración. Yo creo que el cliente en estos últimos días está volviendo y está volviendo más. Yo trabajo sobre todo para el sector financiero. Lola lo ha explicado muy bien. La verdad es que el sector financiero pues ha tenido una realidad que han sido las oficinas, que se han mantenido abiertas en muy alto número, haciendo una labor que no se les ha reconocido todo lo que se debería haber reconocido, pero el otro día yo oí al consejero delegado de una entidad que hablaba de que en 2 meses se habían tramitado más operaciones que en un año entero de la vida anterior, ¿no? Y la verdad es que los empleados pues han estado de sol a sol sacando operaciones de todo tipo que de las que dependían negocios y familias, ¿no? Y en ese sentido, pues las entidades han estado ahí y luego y a la vez en headquarters, en los servicios centrales, pues han tenido una realidad ya más cercana a la nuestra, en la que en buena proporción han ido teletrabajando, pero yo creo que ahora están y Lola nos lo confirmará, en un ritmo acelerado de vuelta, ¿no? O sea, yo creo que están volviendo con mucha rapidez en la convicción colectiva, y con eso acabo ya, de que yo creo que todos como sociedad tenemos que dar ahora un paso adelante, ¿no? Y volver lo antes posible a la plena normalidad operativa, sin olvidar las muchas lecciones aprendidas, que son muy positivas en algunos casos, de lo que hemos pasado. Desde luego, todos habéis mencionado que se ha puesto a prueba la realidad de la digitalización en el sector legal, ¿no? De un día para otro hemos tenido que aprender o dejar nuestros puestos de trabajo habituales para trabajar desde casa, ¿no? ¿Cómo ha sido este cambio, ¿no? ¿Es siempre posible esa realidad virtual, ¿no? ¿Qué nos va a esperar a la vuelta? Y citando un poco a Carlos Fernández en el diario La Ley, dice que, como era de esperar, la promulgación en el pasado 28 de abril del Real Decreto Ley 16/2020, estoy citando ya artículos, lo cual es bastante, me estoy ya semejando ya cada vez más a los abogados, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID, en el ámbito de la Administración de Justicia ha generado un intenso debate en la comunidad jurídica. Y empiezo contigo, Jesús. ¿Cómo va a ser esta nueva realidad de la digitalización? Efectivamente, como tú dices, el artículo 19 de ese Real Decreto 16 establece 2 diferencias cuando se trata de juzgados más o menos de cara al público, los actos externos de los tribunales, que en la medida de lo posible se utilizará el sistema de videoconferencia mientras dure la situación de alarma y 3 meses después. Y en las salas donde se reducen a deliberaciones internas, ese sistema de comunicación será fundamentalmente a través de videoconferencia.
Bien, dejando un poco al margen el problema de que no siempre existen estos sistemas de comunicación entre los miembros del tribunal o entre el tribunal y las partes, los abogados, etcétera, yo distinguiría dos tipos de actuaciones judiciales: las actuaciones internas gubernativas y las actuaciones externas. En las internas es muy fácil llevar a cabo, como ocurre en un consejo de administración, o esa descripción que has hecho tú, Cristina, de una videoconferencia múltiple. En una sala de gobierno es muy fácil que nos reunamos todos en una videoconferencia. No hay una trascendencia procesal, no hay un acto procesal que conservar, y no hay un acto procesal que vaya a tener relevancia después sobre la vida o sobre los derechos de las personas. Entonces, esto lo hemos hecho varias salas de gobierno telemáticas, incluso hemos dado posesión a un fiscal en el Tribunal Supremo por vía telemática, lo cual es la primera vez que se ha hecho en la historia, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial lleva a cabo sus reuniones de forma telemática, como sabéis, tanto en pleno como en comisión permanente. Entonces, en ese ámbito no va a haber ninguna dificultad. La familiarización de los jueces y magistrados con los sistemas de comunicación telemática ha sido muy importante y ahí va a quedar para siempre. El problema fundamental se produce, sin embargo, en lo que se refiere a las actuaciones procesales que llevan su dimensión hacia las partes, testigos, peritos, abogados, etcétera, donde hay una pluralidad de gente y donde tenemos que recoger ese juicio virtual, tendríamos que recogerlo en un sistema informático que se integrase a su vez en el sistema de gestión procesal, cosa que actualmente no ocurre. Tenemos sí una grabación de vistas que, como todos sabéis, se proyecta directamente sobre el proceso, sobre el sistema procesal, pero una grabación virtual completa de todo el juicio con la práctica de prueba es hasta hoy por hoy verdaderamente complicado y que va a requerir, esto evidentemente no se puede negar que se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo fundamentalmente, en mi opinión, en juicios que tengan un contenido probatorio sencillo. En laboral pensemos un juicio de una persona contra el Fondo de Garantía Salarial en la que hay un expediente administrativo que el fondo aporta y no hay grandes problemas más que una interpretación jurídica de un problema en relación con una cantidad de dinero. Ese juicio es perfectamente posible llevar a cabo a través de vías telemáticas y espero que en estos juicios sencillos se lleven a cabo. Otra cosa es que estos juicios puedan llevarse a cabo en asuntos complejos donde haya mucha prueba testifical, pericial, etcétera. En estos casos yo creo que va a ser, cuando sea estrictamente necesario, no habrá más remedio que buscar la forma de hacerlo, pero tendrá que hacerse siempre con todas las garantías procesales. Y en cuanto en la situación en la que estamos, acabáis de citar, hoy ha salido en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 21, desde el 6, el Real Decreto 6 al 21, contar la cantidad de reales decretos leyes que han salido. Solamente con la lectura de la exposición de motivos de todos estos reales decretos leyes habéis estado seguramente muy entretenidos. Las modificaciones normativas que se han producido son enormes, de una trascendencia gigantesca. Entre otras cosas, han publicado un texto refundido de la ley concursal, que no sé por qué había necesidad de hacerlo ahora y sobre todo de cambiar la numeración, que nos ha vuelto locos un poco a todos. Bueno, estamos inmersos en una realidad jurídica cada vez más compleja. Y la vuelta, esa vuelta que tú decías, Paco, la vuelta va a ser bastante terrible. Dices tú que están volviendo los clientes, también los nuestros están volviendo. El día 4, que fue, como sabéis todos, el día que se abrieron de nuevo los plazos procesales, en los juzgados de Princesa 3, que por cierto, estructuralmente y el edificio es un verdadero desastre, en Princesa 3 entraron 400 demandas en un solo día. Imaginad que esto, el COVID, además de producir muchas cosas y de ponernos las pilas a todos en el ámbito tecnológico, lo que va a producir es una litigiosidad fuera de toda duda. Esto está clarísimo, ¿no? Imaginar los ERTES. Los ERTES tienen una proyección en el ámbito laboral verdaderamente tremenda. La litigiosidad vamos a tener que lidiar, bueno, pues con todas unas nuevas novedades vitales, ¿no? Y eso, y en el ámbito de la normalidad, porque hoy mismo el Boletín Oficial del Estado nos insiste en la separación, esa palabra tan fea que es separación personal de 1,5 metros, ya se ha llegado al acuerdo que es 1,5 metros, que no son 2 metros, bueno, el uso de mascarillas masivo, etcétera, etcétera. Seguimos en la normalidad. Y bueno, nos va a costar recuperarnos de esto, yo creo, bastante tiempo.
pero que no quede por nosotros. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que con la ayuda de los medios tecnológicos, si hace falta, podamos salir adelante. Es vital salir adelante. Desde luego, Jesús, yo creo que también será necesaria una fuerte inversión viendo las necesidades reales que tiene la justicia. O sea, yo creo que ya es un tema también de que haya una propuesta clara y decidida por ayudaros a mejorar la justicia desde el punto de vista de la transformación digital, pero realmente requiere de ese esfuerzo de inversión. Lola, ¿cómo va a ser esa nueva realidad desde la empresa? ¿Esa vida virtualizada o no? ¿Crees que volveremos a una normalidad parecida a la anterior? Pues mira, yo lo que creo fundamentalmente es que, bueno, nosotros tenemos mucha suerte porque creo que lo primero para llegar a algún sitio es ponerte como objetivo algo que puede incluso resultar, bueno, pues difícil de alcanzar, etcétera. Nosotros tenemos la digitalización y la transformación digital como eje fundamental de nuestra estrategia dentro del grupo. Y nosotros como sector jurídico, que es para lo que estamos aquí hablando, nosotros como asesoría jurídica, y estoy hablando de un equipo de 1.500 profesionales a nivel grupo, que nos consideramos un único equipo, estamos alineados con esa estrategia y con la cultura corporativa desde el principio. Cultura corporativa que implica estar, digamos, dispuestos a asumir el cambio, promover la innovación, adaptarte, más allá de otros comportamientos corporativos de los que luego hablaremos, porque para mí las personas son básicas en todo esto. Pero decía Martin Luther King, que a mí me encanta, que si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, anda. Si no puedes andar, gatea, pero siempre adelante. Y realmente yo creo que ese es el enfoque, tener muy claro el objetivo, que cada uno analice, necesitamos un poquito también de reflexión y de equilibrio, que cada uno analice exactamente dónde está, cuál es la táctica adecuada, que revisemos cosas como la seguridad, no solo la seguridad jurídica, también la seguridad desde un punto de vista tecnológico, la ciberseguridad. No vayamos a abrir puertas que estaban cerradas, que sirva para mejorar, para incorporar esos cambios y cada uno a su ritmo. Creo que nosotros tenemos la suerte de, alineados a la estrategia del grupo, estar muy avanzados en ese sentido. Creo que teníamos un poco de sensación de poca aceleración en algunos temas desde el punto de vista de digitalización, pero yo tengo una compañera, Gloria Sánchez, que Óscar García Maceiras nombró directora de transformación y que se encargaba de revisar cómo estaba todo el mundo del legal tech dentro del sector legal desde hace 3 años. Por tanto, estamos en el camino, paremos, miremos qué hay que mantener, qué hay que reforzar y adaptar y qué cosas nuevas y qué otros riesgos y qué otras cosas a mirar va a traer bueno, pues esa evolución que hemos dado. Cada uno a su ritmo y con un objetivo estratégico claro. Muchas gracias, Lola. Cristina, y los despachos, supongo que también, Lola, deberás exigir a los despachos que trabajen con vosotros que vayan a ese nivel de velocidad que vais vosotros, ¿no? Que tengan ese nivel de transformación, que puedan adaptarse también a vuestras necesidades. Cristina, ¿cómo ves esa nueva realidad virtual en los despachos? Bueno, nosotros, como decía antes, yo creo que no es algo nuevo, o sea, es algo que es un cambio en el que ya estábamos inmersos todos los despachos de abogados en mayor o menor medida. Pues todos o casi todos habíamos ya incorporado oficinas de bajo coste, en nuestro caso, por ejemplo, en Glasgow, equipos que trabajan con inteligencia artificial, etcétera. O sea, yo creo que eso ya estaba en marcha, creo que probablemente se va a acelerar. Desde el punto de vista humano, yo lo que veo es, y un poco siguiendo al comentario de Paco, de que el teletrabajo y
y la utilización de las tecnologías y trabajar en remoto tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes, sí que he visto tanto a nivel interno con los compañeros del despacho como a nivel externo con clientes que la gran limitación es el contacto humano, ¿no? El verse las caras, el poder acercarte al despacho de un compañero a comentar un tema. Nosotros hemos hecho encuestas internas con los abogados y echan de menos el poder, quizá hacen menos preguntas porque ahora supone pues, que tienen que llamar al socio específicamente y no quieren interrumpir. Antes era mucho más fácil acercarte, a pasar, asomar la cabeza por el despacho, ver, oye, ¿te importa? Comentamos esto. Eso se hace un pelín más difícil y todo eso pues son limitaciones, digamos, que de alguna forma vamos a tener que solucionar, ¿no? Yo creo que en el próximo, año y medio, muy probablemente vamos a estar un poco a medias entre oficina y casa, esperando a ver qué pasa si tenemos vacunas, si no tenemos vacunas, si la gente se sienta segura, sobre todo pues en oficinas como la nuestra de Londres, donde todo el mundo va a trabajar en transporte público y ese es el principal problema. O sea, la gente no tiene problema en volver a la oficina en general, pero sí en tener que hacerlo en transporte público, ¿no? Por el riesgo que supone, ¿no? Entonces, vamos a estar un poco entre medias. Con los clientes lo mismo. Yo creo que todos hemos hecho una reflexión. Estábamos metidos en una vorágine de eventos, ¿no? de desarrollo comercial, que a lo mejor muchos eran un poco innecesarios, ¿no? Pues, comento, por ejemplo, MIPIM en el mundo inmobiliario, ¿no? Que nos concentrábamos todos en Cannes y había unas aglomeraciones absolutamente absurdas, ¿no? Todos los despachos nos estamos replanteando realmente la necesidad de ese tipo de eventos, ¿no? Y yo creo que ahí también va a haber un impacto, o sea, que vamos a reducir probablemente el número de eventos y vamos a reducir, me imagino, el número de personas, por lo menos en el futuro próximo, ¿no? Luego, a largo plazo, si todo vuelve a cómo estaba anteriormente, en ese sentido, no lo sé, quizás, ¿no? Porque a los humanos nos encanta estar unos con otros, ¿no? Pero sí que creo que durante un tiempo vamos a estar un poco entre dos aguas y vamos a ver cómo se desarrolla. Paco, y también una pregunta adicional, el tema de los espacios, ¿no? Hay despachos que también se están planteando, además de la virtualización, bueno, pues ¿para qué necesito tantos metros cuadrados en la mejor calle de Barcelona o de Madrid? Si realmente la gente puede teletrabajar, ¿no? Esta realidad veremos también transformaciones en sedes corporativas, además del tema de la virtualización. Bueno, yo lo primero que diría es que los abogados han conocido el trabajo en remoto de toda la vida, incluso cuando no había ninguna tecnología. O sea, yo creo que el abogado es una profesión que entiende muy bien lo que es quedarse un día en casa porque tiene que hacer un escrito, sea una demanda, sea una contestación, sea un informe y quiere en ese sentido concentrarse, etcétera. Esto ha sido una realidad y yo creo que ha formado parte de nuestro aprendizaje y de nuestra carrera, ¿no? Si a eso le añadimos pues las situaciones o las firmas que tienen un carácter global, como es la mía, en la que estás interactuando con otros países y con clientes en otros países, etcétera, pues la realidad es que el trabajo remoto era una realidad como Cristina y también lo han descrito muy bien antes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hemos vivido, más que una transformación radical, ha sido una aceleración de dos tendencias que ya estaban, ¿no? Y una es la transformación digital, que yo creo que era algo en el que estábamos todos trabajando y cada vez con más velocidad. Y en ese sentido, yo creo que la experiencia realmente única ha sido que nosotros y los clientes, o los clientes y nosotros, hemos hecho la transición juntos de un día para otro, de estar trabajando en presencial en las oficinas un día y al día siguiente pasar los proyectos a remoto y hemos seguido trabajando unos y otros igual, ¿no? Yo creo que ha sido una gran experiencia conjunta de eficacia, ¿no? Y en ese sentido creo que lo hemos podido hacer porque ya teníamos las herramientas tecnológicas, las plataformas, etcétera, que nos lo permitían, ¿no? Y afortunadamente en eso, al menos en la parte empresarial y los despachos, nos ha pillado muy bien preparados, ¿no? La segunda parte es las nuevas formas de trabajar, ¿no? Y en ese sentido la flexibilidad, el teletrabajo, en fin, todo esto yo creo que también formaba parte de la realidad. Estábamos todos avanzando programas de todo tipo, de conciliación, etcétera, etcétera.
y obviamente pues aquí se va a producir una aceleración, ¿no? La aceleración que me parece más importante es pensar, quizá dar un paso atrás y pensar un momento en esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta crisis, que, en fin, los que estamos en esta conversación, al final generacionalmente somos cercanos y como generación hemos vivido muchos momentos llamados históricos, ¿no? Y no me detengo a retener o a enumerarlos porque, en fin, son muchísimos, la caída del muro, etcétera. O sea que en lo colectivo hemos vivido muchas crisis económicas, algunas globales, etcétera, etcétera. Hemos vivido muchas cosas, ¿no? Yo creo que esto que hemos vivido, la gran diferencia está en el plano individual, ¿no? Yo creo que lo que hemos vivido personalmente ha sido, en este caso, pues tremendamente intenso en el ámbito de la salud, ya lo he dicho, pero también en el ámbito de, bueno, de la limitación de todo tipo, ¿no? Yo creo que en eso, pues también hay un recorrido y hay una parte que lo colectivo es suma de decisiones individuales, ¿no? Y yo no creo que haya nadie hoy, desde luego en el mundo de la abogacía ni fuera de él, que no esté pensando en cómo va a vivir y cómo va a trabajar a partir de ahora, ¿no? Y se está replanteando pues cómo es su casa, si su casa está o no preparada para una nueva manera de vivir, cuántos días va a trabajar, etcétera, porque claramente pues vamos a ir a modelos probablemente más híbridos que los que teníamos, ¿no? Y ahí viene tu pregunta, Eugenia, efectivamente por el tema de las oficinas, ¿no? Y yo creo que en esto no tenemos que tener prisa, ¿no? O sea, mi sensación es que hemos vivido un impacto muy fuerte y que estamos todavía todos reflexionando en lo que ha ocurrido, ¿no? Evidentemente, si hay una parte más importante de nuestro personal que está trabajando en remoto, pues eso puede tener consecuencias desde el punto de vista de las oficinas y del espacio que ocupamos. También es verdad, hay otro fenómeno que creo que es relevante, que es durante un tiempo, y ya veremos si se ha mencionado, depende al final de cuando tengamos la vacuna y si tenemos rebrotes o no los tenemos, pues evidentemente mientras nos mantengamos en el mundo de seguridad, pues tenemos una capacidad de ocupación limitada de todo tipo, ¿no? Yo os enseñaría luego, si queréis, una fotografía de los ascensores de nuestra torre que parecen un parchís con casillas donde se señala pues dónde se pueden poner las personas, 3 o 4 según el tamaño del ascensor, para poder subir de manera segura, ¿no? Y también en las plantas pues estamos rediseñándolas pues para albergar una capacidad limitada con el régimen de distancias a la que nos obligan las normas, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo eso está en una coctelera de la que va a salir algo nuevo, ¿no? Y qué será ese algo nuevo todavía es probablemente pronto para decirlo, pero yo creo que no cabe duda de que, bueno, hemos tenido una aceleración tremenda de lo digital y en ese sentido pues va a haber muchas consecuencias, pero insisto en el factor humano, ¿eh? Creo que una de las grandes fuerzas transformadoras es la reflexión y la interiorización que cada uno de nosotros está haciendo en términos casi diría vitales, antes que profesionales, de todo lo que ha aprendido y de todas las vivencias que ha tenido durante este periodo, ¿no? Y yo creo que me gustaría pensar que saldremos en ese sentido y como también se ha apuntado, pues más ricos en términos de valores y prioridades, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría pensar que social e individualmente va a ser así. Perfecto. Muchas gracias, Paco. Desde luego, lo que se espera y todos los indicadores económicos nos dicen es que se espera una crisis, ¿no? Una crisis y una recesión del crecimiento de la economía. Creo que eso va a causar, y varios estudios lo están comentando, pues un enfoque a lo que es la eficiencia y por tanto a la tecnología, a la automatización de procesos y la aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la utilización de la tecnología va a ser a nivel exponencial, ¿no? Estamos al principio de la utilización con soluciones concretas, no con soluciones integrales, pero desde luego sí que esperamos ver esa tecnología predictiva, especialmente en los juicios y esa automatización de procesos, asistentes legales virtuales. ¿Dónde creéis que se va a poner en este aspecto ya de tecnología pura y dura el foco? Y especialmente, Jesús, en vuestro caso, ¿cómo veis estas tecnologías predictivas de que pueden analizar las sentencias que podáis dar en un juzgado? ¿Cuál es vuestra opinión, Jesús? Hombre, yo creo que en este tema tendríamos forzosamente puntos de vista diferentes, los despachos de abogados y los jueces. A mí me hace mucha gracia el programa Jurimetría que conocemos y los análisis de los grandes datos y el análisis predictivo.
es que la jurisprudencia tiene que ser predictiva. El artículo 9 de la Constitución, que habla de la seguridad jurídica, nos obliga a los tribunales, a los altos tribunales, a ser un poco coherentes a la hora de establecer los parámetros. Es decir, todo el mundo tiene que prever qué va a pasar con su juicio si tienen unos determinados parámetros de hecho, ¿no? La aplicación de la ley, el principio de igualdad en la aplicación de la ley nos exige a los jueces tratar de ser homogéneos y predictivos. Entonces, bueno, yo sé que esto es a grandes rasgos, luego hay que entrar en el detalle y en supuestos concretos es verdad que hay asuntos que están en la frontera, en los límites, la interpretación de la norma no siempre es homogénea por parte de los tribunales. Y sobre todo la predictibilidad, quienes organizan técnicamente esos programas de predictibilidad, yo creo que se estarán volviendo locos últimamente. Primero porque ni siquiera la jurisprudencia es lo suficientemente homogénea o lo necesariamente homogénea. Había un compañero mío que decía, no hay que estar de acuerdo, pero es gracioso, dice, la jurisprudencia es el mantenimiento de nuestros propios errores al menos durante un cierto tiempo. El cambio de jurisprudencia no es bueno porque no produce seguridad jurídica. Aparte de esta broma, estamos inmersos en la justicia recientemente en el ámbito internacional. No podemos hacer una predictibilidad de las resoluciones judiciales si no tenemos en cuenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual la situación se nos está complicando jurídicamente a todos muchísimo, muchísimo. Por tanto, yo creo que los programas de predictibilidad a nosotros no nos aportan gran cosa. Entiendo que sea una herramienta que se maneje, aunque en otros países está prohibida, como también sabéis, bueno, hay que tener muy en cuenta, sobre todo, la jurisprudencia de los tribunales europeos en este ámbito y en esta materia. ¿Puede haber jueces virtuales? ¿Creéis que es posible un juez virtual o un abogado virtual? Que nos van a reducir a máquinas, la justicia va a ser exclusivamente tecnología. Yo espero que no, dudo mucho de que esto sea así, ¿no? Que nos ayude la tecnología, sí, esperamos la ayuda de la tecnología, pero no que esto llegue a ser una herramienta prácticamente sustitutiva de lo que tenemos actualmente. Seguramente puede ayudar a que sea una justicia más rápida y más precisa, ¿no? Por el hecho de la utilización de la tecnología. Lola, en tu caso, ya como tu propio cargo indica, COO, vemos que ya tu figura supone y marca una diferencia en cuanto a la cultura de gestión y eficiencia, ¿no? Realmente, o sea, estar en cargo de esas operaciones legales de eficiencia, de formación de la gente de la asesoría jurídica, de alineación con la estrategia de la compañía. ¿Qué nos puedes contar de un poco de esta profesión tan innovadora y tan relevante? Seguramente muy apropiada para los tiempos que corren. ¿Y crees que va a marcar una tendencia dentro de las empresas? O sea, esta figura tan importante en la dirección para todos estos aspectos de la gestión. Pues mira, de nuevo tengo que referirme a la visión de la alta dirección del grupo y a su estrategia. En realidad, yo creo que el hecho de que hoy yo esté aquí y se me denomine Santander Legal COO no es sino la consecuencia de haber bajado una estrategia de liderazgo con el ejemplo, de comportamientos corporativos, del romper con el status quo, de que no eres más poderoso dentro de una organización multinacional porque tengas un número de personas mayor a tu cargo, gestionar por influencia, determinar la importancia de las personas, que ya lo dicen en nuestros principios estratégicos, que son nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros accionistas y las comunidades. Alinear todo eso, salir de tu zona de confort, anticiparte, es un poco lo que soy yo. Y os digo que yo no sería yo si no fuese por nuestro secretario general y secretario del Consejo, Jaime Pérez Renovales, y por el vicesecretario y General Counsel, Óscar García Maceiras. No sería yo porque después de 19 años ejerciendo la profesión con cierta gracia, pues un día Jaime me dijo, oye, que Óscar y yo hemos pensado que el perfil que tienes es el que necesitamos para que dejes de hacer todos los temas jurídicos que haces y te dediques a otros no jurídicos.
Y entonces, básicamente, yo tengo una relación estupenda con ambos. Vine a decirles, si me estáis echando, decírmelo claro, porque tengo un poco de lío, ¿sabes?, en lo que estáis comentando. Entonces, Jaime no hacía más que decirme, no, es que no tengo tu perfil, me haces un hueco, necesito tu perfil. Y realmente el único que lo veía, y lo veía estratégicamente, era él y era Óscar. Tenían clarísimo lo que querían. Bueno, cuando digo clarísimo, tan claro como se puede tener algo así, ¿no?, que es completamente novedoso hace 4 años. Lo claro fue, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer? Me puse otra vez en plan abogado, tomo notas, me hago un esquema y me pongo a ello, en plan ejecutivo Santander, y me dijeron, bueno, ya veremos. Y dije, pues entonces sí que me estáis echando. Autonomía para nuestros profesionales, salir de la zona de confort, refundarte, no tener miedos, no tener miedo a que te sustituyan, confiar en habilidades que son lo que tú eres, más allá de tu conocimiento técnico, crear nuevas oportunidades, crear nuevas funciones. Me parece increíble la función que hacen en los despachos y en las compañías los departamentos de comunicación, que han sido clientes míos como abogado, los departamentos de compras y costes, que han sido clientes míos como abogado, los departamentos de estrategia. Todos ellos me han enseñado a saber, pues, lo que yo tenía la capacidad de dar. Y desde un punto de vista de eficiencia volvemos al mismo. Eje estratégico del grupo, una de las entidades financieras y multinacionales más eficientes del mundo, por tanto, parte de nuestro ADN. Y yo siempre les digo a mis alumnos y a mis amigos que el ROI, el Return on Investment, es mi driver fundamental. Y me dicen, Lola, ¿cómo dices eso? Tú que eres tan de personas, tú que eres tan emocional. Digo, bueno, es que tú puedes invertir en personas y eso te puede traer un retorno que no tiene por qué ser exclusivamente económico. Hablando de eficiencia, eficiencia es traer más valor por menos, es asignar bien los recursos, no es exclusivamente una reducción de coste. El coste es uno de los elementos de la ecuación, el mayor ingreso, el mayor retorno, el mayor valor agregado es el otro. Y si no tienes en cuenta los 2 puntos de la ecuación, realmente el retorno no es el esperado. Yo soy puro Santander, soy ADN Santander y la eficiencia va conmigo. La aplicas a lo que te toca hacer, le pones lo que tú eres y yo creo que es una fórmula, pues, que liderando con el ejemplo puede que consigamos bueno, pues transmitir a nuestros stakeholders y a la gente con la que compartimos la vida como sois vosotros y la sociedad. Muchas gracias, Lola. Está claro que las empresas en sus asesorías jurídicas están pensando en crear, o ya la tienen creada, pero desde luego es novedosa, alguien que se ocupe de estas operaciones. Cristina, los despachos, innovación y tecnología para ser más eficientes por las exigencias de los clientes. En los estudios que hace Wolters Kluwer, de nuevo dice que uno de los primeros retos de las asesorías jurídicas es la reducción de costes de abogados externos y se supone que con los tiempos que vienen ahora, pues seguramente aún demandarán más eficiencia. Sí, por supuesto. Y lo mismo que decía antes, nosotros llevamos años y yo creo que no somos pioneros en ello tampoco. O sea, todos los grandes despachos lo hemos visto venir. Llevamos tiempo poniendo el foco en la eficiencia. Tenemos oficinas especializadas en hacer, digamos, el trabajo más comoditizado, ¿no?, que diríamos, ¿no?, más plain vanilla, pues, por ejemplo, todos los procesos de due diligence o de auditoría legal, pues, que se pueden hacer a un coste muy inferior, pues se están haciendo. Utilizamos la inteligencia artificial, tenemos programas de revisión de contratos, tenemos incluso programas que prevén
la media de respuesta de todos los juzgados de España, esto le va a interesar a Jesús, con respecto, por ejemplo, a ejecuciones hipotecarias, pues porque nuestros clientes necesitan esas herramientas de apoyo para saber cuándo van a obtener el retorno de su inversión, y en muchos de esos casos pues depende del funcionamiento de los juzgados, ¿no? Entonces, hay todo ese tipo de estudios, todo eso ya está en funcionamiento. Nosotros lo tenemos como todos los grandes despachos, porque para coger o para conseguir que te contraten para los procesos o las compras o las ventas, digamos, más grandes, pues necesitas cubrir una parte que es trabajo de fondo, digamos, para lo cual no necesitas tiempo y precio de abogado, sino que lo pueden hacer paralegals, otro tipo de profesionales que estén entrenados específicamente para eso. Pero luego también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial no va nunca a poder sustituir el papel del abogado como asesor de confianza, ¿no? Que es un poco pues recoger toda esa información, hacerte una composición del lugar y asesorar al cliente por dónde tirar, ¿no? Entonces, realmente todo eso lo hacemos como un complemento para seguir asesorando en las grandes operaciones, y está funcionando bien. Luego, desde Azure hemos ido un paso más allá. De hecho, estamos tan convencidos de que las nuevas tecnologías van a ser un negocio de futuro, que hemos creado una nueva división que se llama Azure Digital Ventures, que se trata básicamente de asesorar a startups, a empresas, digamos, de emprendimiento tecnológicas, en cosas pues tan diversas como, por ejemplo, plataformas de blockchain para la emisión de bonos. Y cosas de tan innovadoras como esta, ¿no? Y tenemos una división que dirige una socia que se llama Tara Waters, que es absolutamente fantástica y que está empezando. Lo tenemos, creo la lanzamos hace poco más de un año, y la verdad que de momento está yendo muy bien, pero para que veáis un poco el nivel de interés y de compromiso del despacho con la innovación. Muchas gracias, Paco. Francisco, veremos más. ¿Qué veremos en los despachos? Veremos también la incorporación de más profesionales de gestión, además de la tecnología, por esa necesidad de eficiencia que nos van a exigir los clientes. Oye, estoy empezando a dudar si se ven las notas que tengo por aquí, porque la verdad es que siempre me preguntas, Eugenia, justo lo que yo estaba pensando decir, ¿no? Entonces, yo quería empezar hablando por personas, efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que el inicio de todos son las personas una y otra vez, y en ese sentido nosotros desde hace bastante tiempo ya, pues estamos tratando de captar nuevos perfiles, como el tuyo, Eugenia, por cierto, o sea, perfiles en los cuales pues, traemos capacidades y talento digamos, más allá de lo legal, pues ingenierías, perfiles STEM, etcétera, etcétera, que nos complementen y nos ayuden en nuestra transformación. Y ya tenemos un número relevante de personas de esos perfiles en el despacho, en todo el mundo y desde luego también aquí en KPMG Abogados en España, ¿no? Lo segundo es la propia evolución nuestra de los abogados, ¿no? Y en ese sentido, yo el primero, pues tenemos que hacer pues formación complementaria, sobre todo los que no somos nativos digitales, pues evidentemente tenemos que estar puestos al día. Yo no creo tanto en aprender programación y ese tipo de cosas, sino sobre todo en entender lo que la tecnología es capaz de hacer y en lo que es capaz de ayudarte, ¿no? Yo creo que lo que el abogado tiene que saber es lo que le puede pedir al tecnólogo, ¿no? Y lo que le puede pedir a la tecnología y lo que puede esperar de ella, ¿no? Yo creo que si consigue eso, si consigue saber hasta el final en qué puede la tecnología mejorarle, pues evidentemente yo creo que ya es mucho, ¿no? Y en ese sentido vuelvo un poco a algo que comentaba Jesús, ¿no? Yo creo que hay un error en la comunidad jurídica a veces cuando se habla de tecnología porque se tiende a pensar en embed de, ¿no? En la lógica del embed de. Y serán los abogados sustituidos por máquinas y serán... Y yo hace tiempo, además creo que fue una jornada de Wolters Kluwer hace tiempo, escuché una expresión que me encantó, que era la del centauro, ¿no? Y el centauro al final lo que significa es que cabalgamos a lomos
de otros profesionales, de otras habilidades, de otras tecnologías que nos mejoran, ¿no? Entonces, no es tecnólogos ni tecnología en vez de abogados, es abogados más tecnología y tecnólogos, ¿no? Y ese conjunto integrado nos hace mejores, ¿no? Y nos hace capaces, como decía Cristina, de utilizar los datos de manera masiva para ser capaces de dar un mejor servicio a nuestros clientes, y yo creo que eso es absolutamente fundamental, ¿no? Otra idea que me parece importante es un cambio que tenemos que hacer con los clientes, ¿no? O sea que, y voy a contar una anécdota que, bueno, a mí me ha marcado bastante porque realmente fue una reflexión muy interesante, ¿no? Hace unos años estábamos en una reunión internacional del despacho de KPMG Abogados y tuvimos la suerte de contar con el secretario general y jefe de asesoría jurídica de una aseguradora internacional no española, ¿no? Y en un determinado momento, pues alguien le hizo la pregunta esta, que los abogados somos tan aficionados, de qué opinas de nuestros competidores o cómo nos ves en nuestros competidores, etcétera. Y nos dio una respuesta realmente buenísima y que sé que a Lola en particular le va a encantar, ¿no? Que es, estáis obsesionados todo el día con los competidores y no os dais cuenta de que vuestro competidor más peligroso soy yo. Porque yo todos los días me levanto pensando en cómo mejorar, cómo hacer más las cosas con mis propios recursos, cómo avanzar tecnológicamente, cómo gastar menos, porque al final soy un centro de coste, y en ese sentido tenéis que daros cuenta de que cada vez os voy a exigir más valor en lo que me dais, ¿no? Y me pareció una reflexión, yo desde luego la recuerdo todos los días y tengo muy claro que tenemos que dar valor y que tenemos que completar lo que nuestros clientes pueden tener, ¿no? Y en este sentido de la tecnología, mi sensación es que es una evolución y un camino que tenemos que hacer juntos, ¿no? Lola se ha referido antes al tema de la seguridad y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Entonces mi sensación es que parte de la evolución que tenemos que hacer, la tenemos que hacer juntos, es construir plataformas de interrelación y de trabajo conjunto eficiente, pero también seguro, en el cual tengamos entornos en los cuales, pues como ya estamos haciendo de hecho, pues intercambiemos los famosos markups de los contratos, en fin, en las transacciones, en los contratos, en fin, en todo tipo de cosas de las que hacemos, pues necesitamos esos entornos colaborativos compartidos con los clientes y percibidos como seguros, ¿no? Y lo último que quisiera decir es, y vuelvo de nuevo a Jesús, es algo que me parece trascendental, ¿no? Y me parece trascendental en España, en la que tenemos una abogacía de los negocios de una calidad espectacular, ¿no? Que es que la tecnología, al final, como bien ha dicho Jesús, es un medio. La excelencia y la calidad del servicio es lo que es de verdad importante, ¿no? Entonces, la tecnología nos tiene que ayudar, pero nada reemplaza a la calidad del profesional, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que estamos hablando mucho de tecnología, la tecnología es fundamental, invertimos cantidades ingentes de dinero en ella. La verdad es que nosotros, al formar parte de una firma multidisciplinar como es KPMG, pues tenemos la suerte de que incorporamos mucha inversión y mucho conocimiento tecnológico del resto de la firma, pero en ese sentido no hay que olvidar que al final lo que necesitamos son profesionales de primera línea que estén bien formados, que estén bien actualizados permanentemente y que le den al cliente un servicio excelente, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, con ese punto de partida y en la lógica del centauro que he descrito antes, pues la tecnología lo que tiene que hacer es mejorar, ¿no? Eso y potenciar nuestras capacidades, ¿no? Muchas gracias, Paco. Pero hemos hablado ahora de personas, ¿no? Y nos queda poco tiempo haré dos preguntas más y os pediré que seáis un poco rápidos. Jesús, para esta nueva era en la que la digitalización, la eficiencia, va a surgir un nuevo perfil, en tu caso, de juez. ¿Y qué tipo de formación? ¿Deberá haber una formación extralegal, o sea, más en el ámbito de la gestión, más en el ámbito de la comunicación para los jueces? Evidentemente que sí. El juez no deja de formarse constantemente en el aspecto fundamental que es el jurídico, pero también aspectos colaterales muy relevantes como son el de la utilización de medios tecnológicos y mucho más este incentivo que se nos ha creado a todos en esta nueva situación de pandemia. De todas formas, antes quería haber dejado todavía más claro algo que Francisco Uría también ha dicho. El elemento humano, si es muy importante en un despacho profesional, que lo es también dentro de la Administración de Justicia, en el cuello de botella que significa el juez.
utilicemos tecnología, toda la que se pueda, y de ello ya estamos aprendiendo mucho, firma digital que tenemos, expediente electrónico que empezamos a tener, que todavía no del todo. Todos esos medios a disposición de la justicia es formidable, es fundamental, pero todos esos medios, lo he dicho, están en función del proceso y en función de una decisión judicial final. Es decir, por mucha celeridad que imprimamos a los medios telemáticos, a los juicios telemáticos, al final eso termina en la necesidad de que el juez ponga sentencia. Entonces, no creamos que la solución a todos los problemas de la justicia reside en los medios técnicos cuando tenemos un número de jueces por 100.000 habitantes muy inferior al de otros países. Equiparemos fundamentalmente eso. O sea, es un tema de dinero, pero un tema de dinero no solamente tecnológico, es un tema de medios humanos y materiales. Estos días se decía el teletrabajo. ¿Cuántos funcionarios de la Administración de Justicia tenían posibilidad de teletrabajar? Ninguno. Ninguno, porque no había licencias, porque no había sistemas de teletrabajo desde casa. Y con todas esas remoras con las que tenemos que funcionar. Votemos a los medios a la Administración de Justicia, pero también no descuidemos el cuello de botella, que al final son las decisiones judiciales. Todo tiene que ir encaminado a que las resoluciones judiciales sean correctas, sean inteligibles y se dicten en el menor tiempo posible. Pero para ello no nos basta solo con la tecnología. Desde luego, y nos consta que están haciendo una gran labor, pero que se necesitan claramente más recursos. Lola, en las asesorías jurídicas, ese nuevo perfil de abogado interno, ¿no? Más tecnológico, más centrado en la aportación de valor a negocio, ¿qué perfiles crees que nos vamos a encontrar o que se van a acelerar, o qué competencias y habilidades vamos a necesitar en este nuevo equilibrio, esta nueva realidad? Pues mira, primero decirte que sin lugar a dudas compartir que el factor humano es importantísimo. Una de las cosas, dice Stephen Covey, que os recomiendo la lectura de 7 hábitos que hacen a las personas más eficaces, me encanta. Uno de ellos es la proactividad, pero la proactividad entendida desde ese punto de vista antropológico y desde ese punto de vista psicológico. Es decir, los seres humanos nos diferenciamos precisamente de otros seres vivos en la capacidad de decidir hacia dónde nos dirigimos, y eso nos da una ventaja competitiva, que es lo que ha hecho que nuestra civilización y los seres humanos, bueno, pues se mantengan y evolucionen y mejoren cada día. Desde ese punto de vista, nosotros la formación la consideramos esencial. Es una de las palancas más importantes, la colaboración de la que hablaba Paco con todos nuestros stakeholders. Yo a ellos, por eso dice que me iba a gustar, yo a ellos siempre les digo, cuando trabajéis para el Santander no sois competidores. ¿Vale? O sea, no necesito a nadie compitiendo, necesito a todos ellos dándonos lo mejor y convirtiéndose en parte de nuestro equipo. Vamos a hablar de relaciones líquidas, vamos a hablar de diferentes formas de aprender, vamos a hablar de diversidad, pero hablemos de diversidad en sentido extenso, amplio, real, no solamente diversidad de género, que por supuesto, sino también diversidad de mindsets, diversidad de mentalidades, de enfoques, de conocimientos y experiencias previas. Eso es lo que claramente va a hacernos más eficientes, y nosotros sabéis que hemos fundado The Legal Academy by Santander, que es nuestra propia escuela corporativa legal, y porque creemos en la formación como la forma de hacer upskilling y reskilling de nuestros profesionales y nuestra forma de saber qué tipo de talento queremos seleccionar. Porque una vez que tenemos las bases, nosotros nos encargamos de desarrollar el conocimiento del grupo, de la actividad financiera y de otros aspectos técnicos. Pero necesitamos gente con integridad y honestidad, necesitamos gente con capacidad de pensamiento estratégico, necesitamos gente que tenga la capacidad de planificar y organizar, de gestionar, de empatizar, muchas habilidades que están dentro de nuestros planes ya de desarrollo, y tras el análisis con expertos en cada una de las posiciones de asesoría jurídica a nivel tanto headquarters como global, de lo que vamos a necesitar para ser la mejor plataforma de servicios a nivel mundial en los próximos. Perfecto. Cristina, además de estas habilidades tecnológicas, de generación de negocio, vamos a buscar profesionales más resilientes, que tengan esa
capacidad de ser proactivos y de creativos ante situaciones más complejas. Sí, ¿no? Desde luego. Y de hecho es lo que está un poco demandando las nuevas generaciones, ¿no? De abogados. Sabéis que nuestra profesión es una profesión muy estresante. Se habla siempre de que hay altos niveles de depresión, de alcoholismo, de divorcios, incluso de suicidios, ¿no? Y llevamos mucho tiempo pues intentando gestionar, digamos, el bienestar de los abogados y el aprender a gestionar la presión de los clientes desde dos puntos de vista, digamos, o desde dos enfoques, ¿no? Internamente con sesiones de training y con cursos específicos, y en concreto tenemos todo tipo de gestión de negociaciones, gestión de priorización, gestión del tiempo, tenemos clases de mindfulness en el despacho, tenemos un curso que se llama, es un curso de leadership para los abogados que creemos que tienen oportunidad para llegar a socio, donde se les enseña la gestión de los equipos, porque creemos que aparte de tener todas esas sesiones a las que los abogados se apuntan o no en función de lo que ellos vean, ¿no? Porque obviamente son voluntarias, pero si eres un gestor de equipos, si lideras un equipo, es muy importante que seas capaz de detectar ese tipo de situaciones de estrés en los abogados que trabajan contigo, ¿no? Porque eso muchas veces no nos damos cuenta. En el día a día vamos corriendo y tal, y es súper fundamental poder detectarlo a tiempo, hablar con esa persona y buscar las soluciones, ¿no? Y luego, yendo un paso más allá, con los clientes, tenemos algo llamado el Mindful Business Charter, que es un poco todos los clientes en general que nos piden que tengamos equipos diversos, etcétera, pues empiezan las instituciones financieras, por ejemplo, y algunos grandes clientes corporativos. Los hedge funds son quizás un pelín más difíciles ahí, pero decir, oye, vamos a firmar una declaración de principios entre vosotros y nosotros en la que vamos a declarar que cuando nosotros nos encarguéis algo, y sobre todo si es algo, o sea, vuestros equipos van a ser conscientes de lo que piden y cuándo lo piden y lo que supone eso para el equipo del despacho que se va a tener que hacer cargo. Por ejemplo, cuando pides algo un viernes por la tarde para el lunes, ¿no? ¿Realmente es necesario? ¿Estás pensando en el bienestar de los abogados que se van a pasar el fin de semana, después de toda una semana de trabajo durísimo, todo el fin de semana trabajando en esto? ¿Realmente lo necesitas para el lunes? ¿Puede ser el martes? ¿Nos podemos organizar de otra manera? Estamos empezando a tener ese tipo de conversaciones con los clientes, lo cual yo creo que es muy positivo, porque hasta ahora, francamente, cuando se planteaba algo así, el problema era decir, bueno, si no lo hago yo, lo va a hacer el competidor, ¿no? Con lo cual voy a perder el cliente, ¿no? Y estamos viendo, y yo creo que el COVID ha acelerado eso también, porque ha permitido tener una relación, digamos, más personal con los clientes, ¿no? Es mucho más fácil cuando alguien te llama y tal, hacer una pregunta personal. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás harto? ¿No puedes más? ¿Tienes ganas de salir a tomarte una cerveza? ¿No? Y ese tipo de conversación o de relación más personal está facilitando esa negociación, digamos, de ser un poco todos más razonables a la hora de demandar, de forma que los equipos no se quemen, ¿no? Y que los abogados tengan un mejor bienestar. Paco. Bueno, yo la verdad es que me llevo una experiencia personal increíble de estos meses que hemos pasado, ¿no? Lo hago general en KPMG, la verdad es que en el sector financiero ha sido exactamente igual, con los cientos de profesionales que trabajan ahí, en el despacho sin ninguna duda, y en mi equipo más pequeño. La verdad es que yo en los 10 años que llevo en KPMG no había hablado con tanto tiempo ni de manera tan permanente con todos nuestros profesionales, y la verdad es que lo que me llevo de esta experiencia común es pues la enorme calidad, el compromiso y el valor humano que tienen todos ellos, ¿no? Hemos compartido
cosas que no habíamos compartido en años, o sea, nos hemos mandado, como supongo que todo el mundo, fotos de nuestros perros, nos hemos visto nuestras casas de todas las formas imaginables, hemos conocido a los hijos unos de otros pasando por detrás de la cámara, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese sentido yo me he sentido muy cerca de nuestros profesionales, ya digo, como nunca, y para los que nos estén viendo, pues lo primero que les quiero decir es muchas gracias, porque realmente el nivel de compromiso y de dedicación ha sido espectacular, ¿no? O sea que yo el otro día decía alguien, oye, se ha suprimido el test de estrés de este año de los bancos porque la vida misma, ¿no? Porque esto que están viviendo ya es un test de estrés mucho mayor que cualquier test de estrés que podía haber inventado un supervisor, ¿no? Pues cuando nos preguntabas, Eugenia, por la resiliencia, pues desde luego si algo han demostrado nuestros profesionales es la resiliencia, ¿no? O sea, han sabido estar ahí, han sabido estar cerca de los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Querría añadir a eso otra reflexión también de personas, ¿no? Que es, esto ha sido posible porque todos nos conocíamos, ¿no? O sea, todos ya teníamos una relación previa, etcétera, etcétera. También esto enseña los límites del teletrabajo, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si parte del equipo se hubiera incorporado nueva mientras estábamos en esta situación, ¿no? O cómo hubiera sido el proceso de incorporación de una persona nueva al equipo, ¿no? Y eso, como decía Cristina, pues al final son los límites en los que necesitas el contacto personal, necesitas ver a una persona y en ese sentido creo que también en estos meses hemos aprendido que no todo lo podemos hacer a través de la tecnología, ni de los medios, ni de las teleconferencias, etcétera, sino que necesitamos el contacto personal, ¿no? Pero yo, desde luego, insisto, mi experiencia personal de estos meses ha sido magnífica, también en el lado cliente, o sea, en la interacción que hemos tenido ha habido muchísima comprensión con todo tipo de cosas. Yo, cuando ha ladrado un perro, por volver al ejemplo de antes, o se ha puesto un niño a hablar, etcétera, etcétera, no solo no ha habido ningún problema, sino que todo el mundo ha entendido perfectamente, oye, pues que era lo normal y que no había ni que disculparse ni nada por el estilo. Y yo realmente creo que todos humanamente hemos dado lo mejor de nosotros mismos en este periodo, ¿no? Y yo es casi con lo que me quedaría como mensaje fundamental, porque de nuevo la tecnología nos da muchas cosas, necesitamos obviamente mejorar las capacidades de nuestros profesionales, pero la base de todo eso son las personas y los profesionales que somos, ¿no? Y sobre eso es sobre lo que hay que construir. Pues muchas gracias a todos. Quedan algunas preguntas en el tintero, pero vamos a dar paso a las preguntas del público. Desde luego me quedo con una abogacía más humana y desde luego más comprensiva y tal vez menos rígida en el futuro. No sé, Cristina, si tienes las preguntas. Tenemos algunas preguntas y luego tenemos también dos personas con la mano levantada. Entonces, vamos a empezar con las preguntas que nos han llegado por escrito por tiempo. Primero, Pedro del Rosal nos preguntaba dos cosas que están parcialmente ya respondidas, pero me gustaría ponerlas sobre la mesa. Una, si la situación de teletrabajo, aparte de las ventajas que ha aportado las tecnologías, etcétera, ha llegado a afectar a la cohesión de los equipos. Esto es una pregunta abierta para casi cualquiera de los cuatro. Y una segunda pregunta que también, de la que también se ha hablado antes, es el tema de las sedes corporativas y si ahora con la crisis económica y las ventajas que hemos visto que tiene el teletrabajo, que se puede hacer y no se hunde el mundo, se van a empezar a replantear el ocupar físicamente oficinas. Cristina, te hemos perdido en la última parte. Empezamos por la cohesión. ¿La cohesión de los equipos se ha visto afectada por la situación de confinamiento y teletrabajo? ¿Empiezas tú, Cristina, por invertir el orden? Vale, estupendo. A ver, yo creo que no. O sea, al principio es verdad que estábamos todos un poco en shock, en estado de shock, ¿no? Y quizá las primeras 2 semanas, pues a lo mejor sí un poquito. Luego ya vimos que teníamos que tener una interacción más fluida y empezamos a tener pues reuniones semanales de equipo con vídeo,
incluso, y lo voy a decir con total naturalidad, gin tonics los viernes por la tarde de equipo, ¿no? Donde cada uno se traía su bebida y se hablaba de otras cosas que no eran el trabajo, ¿no? Y se enseñaba pues a la mascota, los niños pasaban por allí, decían hola. Y yo creo que con todo eso la verdad es que incluso más, hemos aprendido más de la vida privada de los demás miembros del equipo, al menos de lo que teníamos yo por lo menos hasta ahora, ¿no? Porque siempre voy con el tiempo justo y además soy muy poco cotilla y nunca hago preguntas personales y la verdad que me ha gustado ese lado humano, ¿no? De aprender, pues mira, esta tiene un perro, tiene dos, a esta le gusta salir a correr, a este otro, pues mira qué monos los niños, etcétera, ¿no? Yo creo que al principio nos costó a todos un poco, pero luego, pues haciendo un esfuerzo, el tema se ha solucionado. Jesús. No te vimos, Jesús. Se ha perdido. Ahora sí, Ahora. tenía el micrófono. Sí. No, nuestro equipo, nuestro problema no es de equipo, somos 12 personas que nos vemos casi todos los días, que nos conocemos hace muchísimos años. Por lo tanto, la pandemia no es que haya potenciado especialmente tampoco nuestras relaciones, que ya eran sólidas anteriormente. Por tanto, no habría mucho que aportar en este ámbito. Lola, este liderazgo en remoto, que no es igual que el liderazgo en presencial. Y bueno, ahí un aplauso para todos los managers de Santander Legal. Realmente nosotros tenemos ya una política de flexibilidad dentro de la asesoría jurídica alineada con la del grupo. Prácticamente todos los miembros del equipo ya trabajaban un día desde casa. No me gusta hablar de trabajo en remoto, me gusta hablar de trabajo flexible, me gusta hablar de estar disponible, no de estar trabajando. Bueno, pues ahí también creo que vamos a cambiar hasta el lenguaje con esto que nos trae y que es importante cambiarlo. En algunos casos se habla de lenguaje inclusivo cuando hablamos de diversidad de género o de inclusión de personas con habilidades distintas. También debemos de cambiar el lenguaje. Tú no estás fuera de la oficina, tú estás trabajando. Cuando un día tomes vacaciones, dirás que estás de vacaciones o que estarás al teléfono, pero ya no estás out of the office y por tanto al estar out of the office estás teniendo falta de atención a tus temas o no estás trabajando. Estar out of the office puede ser perfectamente compatible en un régimen de flexibilidad y en una política interiorizada culturalmente, no de un day off, sino de un día de trabajo en otro lugar, haciendo cosas distintas, reuniéndonos con nuestros stakeholders, pero trabajando. Creo que ese es el principio, ¿no? Y simplemente quería decir que me parece importante, se ha hablado de resiliencia, nosotros vamos un poco más allá. Mi objetivo es, os recomiendo muchísimo leer a Nassim Taleb, es de origen libanés, filósofo, viviendo en Nueva York, o sea, esa mezcla, ese mestizaje cultural, social y de conocimiento que me parece tan increíble, y habla de la antifragilidad, un paso más allá de la resiliencia. No vale con ser robustos y aguantar los golpes, porque terminas estando herido, dolorido. Lo que tienes que hacer es hacerte flexible, fluido y antifrágil. Aguantar, no. Acometer, afrontar con una actitud, digamos, distinta a cualquier cosa que venga y estar preparado tanto emocionalmente como técnicamente y, por supuesto, corporativamente, financieramente. Francisco, ¿alguna cosa que añadir? Sí, bueno, ya lo había dicho fundamentalmente antes, ¿no? O sea, desde luego mi experiencia personal ha sido no solo que no haya habido cohesión, sino todo lo contrario. Yo creo que se ha fortalecido en todos los equipos en los que yo participo dentro y fuera de España. Ha habido todo lo contrario, o sea, un paso adelante hacia la cohesión, hacia el estar juntos, la generosidad, etcétera. Yo he visto mejoras en prácticamente todos los ámbitos y en ese sentido la verdad es que mi experiencia no ha podido ser mejor, ¿no? Yo creo que ha sacado lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y me parece que eso es una experiencia bastante compartida, afortunadamente. Tenemos también a una persona que yo creo que merece la pena hacer la pregunta porque es un alumno del máster de acceso a la abogacía de SADE y nos pregunta que qué le diríais a una persona que accede a un trabajo ya durante la pandemia, es decir, que se incorpora al trabajo
para trabajar desde casa. ¿Algún consejo para hacerlo bien? Actitud de aprendizaje continuo. O sea, solo se aprende de lo duro, o es de donde más se aprende. Actitud de oportunidad, actitud de estar abierto a absorber, de conocer rápidamente cuál es la estrategia y la cultura de la organización. Tienes que vincularte con las personas, tienes que vincularte con los colectivos, tienes que vincularte con tu compañía. Y es una época fantástica porque todo va más rápido, todo se acelera y con una actitud de aprendizaje abierta, la verdad es que sin prejuicios, la verdad es que es un momento excelente para entrar a trabajar en una compañía. Yo creo que nos servía a todos esa lección, ¿eh? No solo a los que se acaban de incorporar. Perdona, Cristina. No, yo le diría que interactuara mucho con los miembros del equipo, de su equipo, que no tuviera miedo a llamar y a hablar con ellos y a tener chats y que intente, pues eso, tener una cierta visibilidad, ¿no? Que es un poco lo más difícil cuando uno está trabajando desde casa, ¿no? Absolutamente. Bueno, no sé si alguien quiere añadir algo. Eugenia. No, Francisco, creo que quería añadir algo. Sí, bueno, yo lo primero que querría decirle es que se tiene que sentir afortunado, porque creo que ya tenemos una situación económica y social difícil y en ese sentido yo creo que una persona joven que entra a trabajar en este momento, el primer sentimiento que tiene que tener es pues que tiene la suerte de desarrollar su proyecto profesional porque hay otras personas que no van a poder y a las que no podemos olvidar. Yo creo que en este momento pues también tenemos la desgracia de que sumamos dos crisis casi seguidas y que hay una generación muy joven a la que les ha afectado mucho y en ese sentido pues creo que lo tenemos que tener todos muy presente, ¿no? Lo segundo, y cojo un poco también la pregunta que se hacía sobre las sedes corporativas, es que creo que no tenemos que pensar que lo que hemos vivido ha sido una nueva normalidad, porque no lo va a ser, ¿no? Yo creo que vamos a volver a un híbrido en el que la correlación entre el trabajo en presencia y en remoto va a ser probablemente distinta. El trabajo en remoto va a avanzar un poco, pero creo que hay cosas en las cuales es muy importante que mantengamos el contacto, ¿no? La relación con el cliente obviamente es fundamental, pero también el contacto de los equipos, como se ha dicho bastantes veces, ¿no? Y en ese sentido yo, cuando leo cosas muy radicales respecto a los cambios de sede, bueno, desde el punto de vista de lo que es el realizar el trabajo, el delivery, etcétera, pues a lo mejor efectivamente podemos reducir capacidad y disponibilidad, ¿no? Pero desde el punto de vista de esa interacción necesitamos lugares de encuentro, ¿no? Y en ese sentido, lugares de encuentro con el cliente, lugares de encuentro con nuestros propios equipos, ¿no? Y yo creo que eso va a seguir siendo así, ¿no? Entonces, yo creo que todavía es una reflexión de largo recorrido. Creo que los lugares de trabajo van a evolucionar, pero creo que los necesitamos y los necesitamos sobre todo como punto de encuentro y de relación, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y por supuesto, pues a esa persona joven, sobre todo lo que le diría es que no pierda nunca la curiosidad, porque desde luego yo, a medida que me voy haciendo mayor, cada vez soy más curioso y creo que eso es un don del cielo, ¿no? Porque eso es lo que te hace disfrutar de verdad. Muchas gracias. Tenemos una persona con la mano levantada, Juan Jesús Martín, al que voy a conectar el micrófono para que haga él mismo la pregunta. Juan Jesús, cuando quieras. No, perdón, que me he equivocado. Bueno, pues nada. En silencio, entonces. Oye, yo creo que nos hemos pasado 10 minutos ya de la hora prevista para cerrar. Yo, bueno, por supuesto, quería daros las gracias a los 5. Creo que la mesa ha sido interesantísima. Yo me la voy a ver varias veces probablemente a lo largo de los próximos días porque creo que ha habido muchas conclusiones interesantes y cosas de las que aprender y de las que podemos también extraer enseñanzas a la hora de convocar nuevos encuentros profesionales que comenzarán, los volveremos a convocar a partir del mes de septiembre. Me gustaría deciros unas 3 cosas antes de terminar. Una, vamos a compartir con todos los asistentes la grabación que por deferencia de los ponentes bueno, pues nos han dejado hacer y compartir con los asistentes para el que bueno, pues haya tenido que desconectar o quiera volver a verlo, lo puede hacer en los próximos días.
El informe del abogado del futuro, que ha mencionado Eugenia y que acaba de salir efectivamente hace muy poquitos días en todo el mundo, y lo vamos a compartir también en un mensaje que mandaremos con posterioridad a todos los asistentes. Y luego no quiero dejar de mencionar, porque me parece que es una herramienta muy interesante, la sección Plan de Choque para la Justicia, en la que el diario La Ley ha dado entrada a que todos los grandes operadores del mercado y cualquier experto en ámbitos concretos que se hayan visto afectados por la nueva regulación asociada a esta situación de confinamiento y de pandemia, han dado ahí su perspectiva de qué buenas prácticas se pueden poner en marcha para evitar o al menos paliar el colapso de los juzgados, que como sabe muy bien Jesús va a ser ineludible. Entonces, se ha dado entrada ahí pues, desde el Consejo General del Poder Judicial, que ha expuesto el plan de choque para la justicia, personas expertas que han, bueno, pues que han mostrado ahí su voz en relación con ese plan. Se ha dado voz al Consejo de Estado, a la Dirección General de Registros, a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General de los Procuradores, es decir, casi todos los operadores que tienen algo que decir en relación con este asunto tienen un espacio ahí y han expuesto ya su punto de vista, me parece muy, muy interesante. Querría también decir otra cosa. La Fundación Wolters Kluwer, como muchos de vosotros sabéis, tiene un proyecto que lleva desarrollando ya casi 12 años, que es el Observatorio de la Actividad de la Justicia. Este año le vamos a dar un giro al observatorio y bueno, vamos a aplicar las nuevas tecnologías disponibles para aportar más calidad seguramente en el análisis de los datos. Y yo pues a Jesús también le emplazo para que nos sentemos a hablar, porque es muy preocupante la situación de la justicia. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que, bueno, pues al menos tratar de hacer algo para que un servicio esencial, un poder del Estado tan crítico, tenga los recursos que necesita, porque al final es el justiciable el que se ve perjudicado cuando no los tiene. Entonces, bueno, pues yo os emplazo a que estéis pendientes de la publicación del próximo informe del observatorio, que se publicará en breve este verano, y a Jesús emplazarle también para que me dé su opinión de los resultados del informe, porque creo que va a merecer la pena. En fin, las conclusiones de este encuentro tan interesante las publicaremos en los próximos días en el diario La Ley, en Noticias Jurídicas y también en la sección legal de 5 días que, como sabéis, redactamos desde Wolters Kluwer. Por mi parte, nada más, emplazaros a que si tenéis cualquier cuestión que haya quedado en el tintero, por supuesto, nos escribáis y desde luego cualquier sugerencia que tengáis en relación con los próximos encuentros profesionales, pues estamos abiertos, por supuesto, a los comentarios de cualquier persona interesada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Si quieres cerrar tú. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos y desde SADE estamos también encantados de esta colaboración con la Fundación Wolters Kluwer y desde luego muchas gracias a los ponentes por compartir su conocimiento y su tiempo cada vez más preciado con nosotros. Así que nos vemos ya en septiembre en la próxima sesión de encuentros profesionales. Buen verano. Igualmente, gracias. Buenos días.